Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy no puedo estar con ustedes acompañándoles. Acá en mi parroquia tengo hoy una fiesta del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. Es una devoción muy hermosa, ya tiene su tiempo y que tristemente ya no se ha fortalecido en nuestras comunidades, pero acá tengo una comunidad donde la celebramos. Por ese motivo no podré estar con ustedes. Les dejo la clase grabada y también, pues si hay alguna pregunta o duda, si Dios permite la próxima ocasión que nos veamos, damos el espacio para resolver. Voy a compartir la pantalla para que podamos darnos la ocasión de ir siguiéndonos. Hoy vamos a hablar de uno de estos temas que siempre pues resulta que para nosotros es algo complicado. Esta parte nos habla de la virginidad de María. Y hablar de la virginidad de María es donde en muchas ocasiones nosotros nos vamos a ver cuestionados. Así que entonces el objetivo que vamos a tener es conocer cómo se va a dar el desarrollo histórico y teológico de este dogma. Esta partecita es entonces donde nos toca el tener ahí esta verdad. Permíteme tantito, por favor. Listo. Estamos, entonces, ya les decía, con este tema que para nosotros, pues siempre ha de resultarnos en ese sentido, a veces complicadón, pero tenemos que tomar en consideración una verdad. De parte de Dios, pues para nosotros, el Señor tiene un plan. Y el plan que Dios tiene para nosotros es lo que conocemos nosotros como su plan de salvación. Un plan justamente que permite que entonces todas las cosas que van pasando, que van sucediendo, pues se conozcan con una intención. El plan de Dios, y ojo, por eso subrayo, es plan, el proyecto, la propuesta que nos hace Dios a nosotros, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Pues es que nos salvemos, simple y sencillamente. Es eso, es nuestra salvación. Pero al ser plan, es entonces lo que espera de nosotros una respuesta. Y esta respuesta, pues cada uno lo tendrá que dar en libertad. Y el plan que Él tiene para nosotros es esto, ¿no? La salvación. Y entendemos entonces la salvación de muchas formas, como el cielo, pero sobre todo entendamos esta salvación como un estado de vida donde nosotros estaremos justamente en comunión. Y esta común unión, es entonces por un lado con Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también con todas las personas, con todos los seres humanos. Y acá es entonces donde comprendemos justamente esa intención de Dios. En esta razón es donde entonces, pues Dios se hace presente en nuestra historia. Dios está con nosotros, pero justamente para llevar a cabo este plan de salvación. Ese plan de salvación, sabemos, se lleva a cabo a través de la cruz. La cruz es entonces donde se da nuestra redención. Y esta redención
es justamente la obra que hace Cristo. La redención que el Señor nos consigue en la cruz es decimos por ahí en las expresiones, el pago por nuestros pecados. Es entonces lo que nos permite llegar a este estado de salvación. Y acá es entonces por eso que a través de Cristo, ese misterio redentor del Señor, pues nosotros conocemos y comprendemos este deseo de Dios. Y se va a ir tejiendo, ¿no? Se va a ir tejiendo como una sola realidad desde el momento mismo de su encarnación. Entonces, cuando el Señor mismo se hace presente entre nosotros a través de la encarnación, después irá teniendo su vida pública, sí. No me detengo aquí en esto porque pues no es lo de nuestra materia. Y al final pasará por su pasión, su muerte, pero también sabemos por su resurrección, lo que llamamos el misterio pascual. En esta resurrección es entonces donde Cristo justamente vence, ¿no? A la muerte, nos arranca de las garras de la muerte. Y es acá donde nosotros, en esta obra de salvación, que conoce ese camino de la redención, ahí encontramos la figura de la Santísima Virgen María, la figura de ella. María es entonces partícipe del plan de salvación de Dios que busca que estemos nosotros en su comunión. Entonces, la Santísima Virgen María, en ese sentido, participa de la obra de Dios, participa de esta misión redentora. Y así entonces vamos a ver la persona de María justamente en muchos momentos. Ahora, para que esto sea posible, para que la obra de Cristo sea posible, el primer misterio es entonces su encarnación. Y es aquí donde nos encontramos ante el papel de Nuestra Señora. El que Cristo se haga presente entre nosotros, sabemos este misterio de la encarnación se da justamente mediante una concepción virginal. Aquí es donde hoy nos vamos a ubicar. Esta parte, ¿no? Cristo es concebido virginalmente, es decir, ¿qué significa esto de esta concepción virginal? Se excluye toda paternidad humana. Estamos hablando de Cristo, lo subrayo, porque muchas gentes cuando se dice, por ejemplo, en la confesión, Ave María Purísima, dicen sin pecado concebido, aplicándolo a Cristo, ¿no? Ahí se aplica a María. Aquí estamos hablando de la concepción virginal de Cristo. María lo que tuvo fue la Inmaculada Concepción, pero sí había papá, sí había concurso del varón humano. Acá no. Acá sabemos que la encarnación de Cristo es sin la paternidad humana. Entonces, esto nos va a permitir decir que el único papá, el único padre de Cristo es el Padre con mayúscula. Es Dios Padre, Dios Padre. Esto es para subrayar, se dice así, ¿no? Como la presencia de Cristo entre nosotros, su generación temporal, el que esté en este tiempo, es justamente de su generación eterna, engendrado, no creado, decimos, ¿no? De Cristo. Bueno, esa generación eterna de Cristo
se refleja aquí en la generación humana. Y entonces nosotros vemos que todo esto es posible por la acción del Espíritu Santo. Ese es un poco como el misterio de la encarnación. Y en este misterio de la encarnación es donde se detiene María. Justamente esta concepción virginal está anunciándonos en la presencia de Cristo a través de ella que hay una nueva obra, que hay una nueva creación. Hay una nueva creación. Todo esto nos lleva a esa verdad. Hay una nueva creación. Bueno, aquí entonces vamos a encontrar nosotros dos aspectos. Si vamos a hablar de la virginidad, una letra, si vamos a hablar entonces de esta virginidad, de ella, de Nuestra Señora, tenemos que verla desde dos aspectos. Primero, desde ella, que será entendida como una consagración personal que Nuestra Señora hace. Pero también la veremos justamente como ese signo de la presencia de Dios en el mundo, del actuar, ¿no? Del actuar de Dios entre nosotros. Y ese actuar de Dios específicamente es en la encarnación. Entonces, aquí es donde nosotros vamos justamente entonces a penetrar esto, ¿sí? A hablar de esto. Entonces partimos, ya que llevamos nuestro presupuesto, la virginidad como esa consagración, consagración personal que hace la Santísima Virgen. Esta consagración personal de Nuestra Señora. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Bueno, cuando María está recibiendo al ángel Gabriel, el ángel Gabriel en ningún momento, ojo con esto, ¿eh? En ningún momento el ángel le pide a María que permanezca virgen, ¿eh? No, no. Entonces, si la Virgen decide ser virgen, vamos a decirlo así, su virginidad es una elección que ella hace. En su libertad, ella elige, ella opta. Esto, como es una elección, nos habla de la libertad de María. Porque es libre, entonces decide permanecer ahí. ¿Y por qué está haciendo esta elección? Recordemos, el acto supremo de la libertad se encamina al amor. Entonces, cuando María decide permanecer virgen, es porque de esa forma, de esa manera, Nuestra Señora está justamente consagrándose. Lo elige en su libertad. Se consagra a Dios, es decir, al amor, por el amor. Ella lo decide. Esa consagración la vive, por ejemplo, una pareja, ¿no? Un matrimonio. Cuando alguien se casa, se consagra a su pareja, se dedica por amor a ese amor. Entonces, es acá donde nosotros descubrimos esa realidad de cómo María decide permanecer virgen, permanece así.
Y esto, bueno, nosotros lo sustentamos en los datos de la Escritura. ¿De qué manera? Pues que en María, sabemos, no hay más hijos. No se habla de otros hijos. No, ¿cómo no, padre? Dicen los protestantes, ¿verdad? Si ahí hablan de los hermanos de Jesús. Pero entendemos lo que significa la palabra hermanos en el contexto de los judíos. Recordemos que no es un pueblo que se entiende como nosotros, es un pueblo de tribus. El término hermano se refiere también a aquellos que son parte, digamos así, de nuestra familia más amplia, dijéramos hoy, ¿no? A nuestros parientes, a nuestros primos. Y ahí la misma escritura nos da pruebas de ello. Bueno, aquí justamente podemos decir que María elige esa virginidad. Ahí hay quienes preguntan, bueno, ¿esa virginidad María ya la había decidido desde antes o solo en el momento en el cual el ángel le anuncia? Pues nosotros aquí no podemos, así como decir, es que aquí en la Biblia dice que María era virgen desde antes. No, no hay un dato bíblico, pero sí podemos afirmar lo siguiente, sí podemos decir lo siguiente. Antes de que María supiera que iba a ser la madre de Dios, entonces aquí, desde el antes, ya ella tenía claro su elección. No es que dijera, ay, como ya el ángel me avisó como 30 años antes de... No, no. María no sabía que iba a ser madre de Dios. Pero ya desde antes, podemos decir, María hecho un voto de virginidad. Ese voto de virginidad que la Santísima Virgen ha hecho antes, se explica justamente, voy a ponerla aquí para después aclararlo, ¿verdad? Antes de la anunciación. Entonces, María desde antes de que llegara el ángel, María tenía ya un voto de virginidad. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, porque María ha escuchado la palabra de Dios desde siempre. Por eso es dichosa, ¿no? Porque ha escuchado la palabra antes de que incluso engendre a Cristo, se encarne el Señor en él, en ella, perdón, en su vientre. María ha escuchado la palabra. Bueno, aquí hay una interpretación que podemos decir, ¿sí? Cuando dice la misma Biblia. Cuando le habla el ángel y le dice, María, es que, ¿cómo va a ser eso? Porque yo no conozco varón. Esta expresión de decir, yo no conozco varón, es entonces ya justamente una opción que podemos decir María ha hecho. Ya en esta expresión, en el no conozco varón, habla de ese antes. María permanecía virgen, entonces ahí está esto, pero también, así como usted desde antes, se dice se proyecta hacia el futuro. Bueno, aquí hay quienes alegan esto, ¿sí? Vamos a ver esta parte. Hay quienes dicen, bueno, ¿qué pasó con San José? Si María ha decidido permanecer virgen, voy a ponerle interrogante, ¿verdad? Hay la duda que se plantea. Si María había decidido permanecer virgen, entonces ¿para qué se casa, no? ¿Para qué ese compromiso con José? Si María había decidido permanecer virgen, ¿cómo se explica ese compromiso que tenía con San José? Pues, ¿para qué te vas a casar si no van a tener hijos, no? Bueno, recordemos entonces aquí que el matrimonio no solo es para tener hijos. El matrimonio tiene dos finalidades. El matrimonio une y también el matrimonio procrea. Hay un fin unitivo y un fin procreativo, pero el matrimonio no se pierde porque no haya hijos.
Eso nos queda claro. Puede ser que nosotros tengamos a lo mejor noticia de una pareja que por alguna circunstancia no han podido engendrar un hijo y no por eso ya dejan de ser esposos. No. Entonces, el matrimonio, en este caso, puede ir de la mano de la virginidad sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Podemos decir que tanto José como María, en esta parte, ambos han sido ya elegidos por Dios para una tarea, para una misión. Así como nosotros podemos decir, María recibe una gracia. ¿Cuál es ese don que recibe María? Bueno, pues que va a ser la madre del hijo, ¿no? Pero también en este sentido podemos decir algo en torno a San José. San José va a ser el custodio, va a ser el que cuida a María y a Jesús. Entonces, aquí ya tenemos una pista. No estoy diciendo que ya cuando se resuelva, pero sí tenemos que reconocer que al final Dios está preparando el camino para su hijo, para su hijo. Hay quienes también aquí dicen que, bueno, esto no es muy lógico, porque en el Antiguo Testamento como que la virginidad no es un valor bueno. ¿Por qué? Porque cuando no se tenían hijos, había más bien como el pensamiento de que había una especie de castigo, ¿no? Eso era terrible. Bueno, ya, eso es antes de la anunciación. Pero hay también, entonces, un compromiso. Vamos allá al momento mismo ahora de la anunciación. Aquí ya no tenemos tanta dificultad, ¿no? Entonces, ya, a partir de este momento, a partir de la anunciación, se dice que, bueno, ya la Santísima Virgen María ha hecho una elección. ¿Sí? Entonces ya se comprende, ¿no? Este tema de la virginidad. Ujú. Esta parte se comprende que Dios pida una maternidad virginal, que no se conoce marido. Entonces, ahí María pues decide justamente esta parte. Sí. Ahora, aquí tenemos entonces lo primero que yo les decía, la virginidad, una consagración personal de María. Es lo que podemos decir desde este aspecto, la virginidad como consagración personal de ella, de Nuestra Señora. Pero ahora vamos a dar el otro paso. Vamos a ver la virginidad como ese signo de este actuar de Dios entre nosotros, esta parte del signo de la encarnación. Entonces, vemos ahora este misterio, la virginidad como signo. Entonces, aquí tenemos desde Dios, ¿eh? Que es donde vamos a tener la respuesta clara, por supuesto, cómo la virginidad abarca como tres momentos, tres tiempos. Se es virgen, y esto lo hacemos mucho nosotros, lo sabemos, antes del parto, durante
y después del parto, ¿no? Entonces, aquí nosotros hacemos incluso las Aves Marías en el Rosario. Hagamos estos momentos. Vamos a ver qué significa que María sea virgen antes del parto. Vamos a ver esto, ¿no? María Virgen antes del parto. Aquí nosotros estamos hablando, otra forma de decir esto, es la concepción virginal de Cristo. Es el misterio de la concepción. Cristo fue concebido virginalmente. Entonces, María Virgen antes del parto. Aquí estamos hablando de que Cristo viene a nosotros y la presencia de Cristo entre nosotros, decíamos, es a través del misterio de la encarnación. Es el modo, es el modo. Ahí hay quienes dicen que Cristo viene como fruto de una unión marital. Entonces, esta opción no es la nuestra, claro. Esta opción no es la nuestra, pero la tenemos que comentar, ¿sí? Entonces, la opción una es que Cristo es fruto de la unión marital. Ya vino como cualquiera de nosotros. Entonces, hay quienes dicen que esto se basa o es posible afirmar porque justamente Juan, Mateo, Marcos, Pablo no mencionan nada de María Virgen. Entonces, tanto Juan en su evangelio, Marcos, hace rato dije Mateo, pero no Marcos, y Pablo no dicen nada de la Virgen. Y aquí es donde, pues para algunos hay como una posibilidad, como un argumento de decir que la concepción virginal es como una especie de leyenda, es una especie de mito de otras culturas y que lo adoptaron en la Biblia, ¿no? Incluso pues hasta dicen en la misma Biblia, pues hay ahí como momentos donde hay mujeres que no pueden tener hijos y de manera milagrosa ya los tienen. Ujú. Ahora, aquí nosotros, ante este comentario, hay que recordarles a quienes hablan de esto. Nosotros tenemos que hablar de que Cristo tiene una verdadera humanidad. Y esta verdadera humanidad, ¿cierto? Implica, por supuesto, un origen humano. Este origen humano es lo que se llama en Cristo la kenosis. La palabra kenosis es el abajamiento. Otra forma de decir es la humillación de Cristo. Ya, siendo Dios, se hace hombre. Ujú.
voy a ponerlo así en estos términos, baja desde el cielo, por eso es el abajamiento, ¿no? Entonces el abajarse es que siendo Dios, ahí es donde está la humillación. Entendamos la humillación, no en el sentido ofensivo, ¿no? Sino que adquiere el humus, el polvo de ese hombre. Bueno, entonces aquí están incluso diciendo, bueno, pues sí, vamos de acuerdo, ¿verdad? Claro, pues es hombre, tiene que tener rasgos humanos, pero nosotros sabemos aquí que estos amigos, al decir esto, se les está olvidando algo. Al mismo tiempo que es verdadero hombre, es verdadero Dios. Es verdadero Dios, no pierde la divinidad. Si toda la presencia de Cristo hubiera sido por lo humano, ¿dónde hubiera quedado su divinidad? Claro, estamos de acuerdo con eso. Hay un origen humano, hay una humillación, claro, hay una kenosis, sí, pero no solo hay eso. No solo hay eso, hay algo más que eso. Sí. Entonces, aquí nosotros tenemos que afirmar justamente, hasta aquí también, pues podemos decir, esa verdadera humanidad, sí, 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 sin ninguna bronca, ya lo dijo el Concilio de Calcedonia. Pero aquí lo que interesa es que no es solamente eso, no solamente eso. También hay quienes dicen que esta realidad de la humanidad de Cristo, pues no está como peleada, como si San José hubiera podido echar a perder, ¿no? Por decirlo de esa manera, el nacimiento de Cristo. Pero pues no. Qué es entonces lo que nosotros decimos y cómo lo decimos, ¿no? ¿Qué es lo que constituye, en esas palabras ya, nuestra verdad de dogma? María Virgen antes del parto, o entendámoslo así, esta concepción virginal, ¿verdad? Es la concepción virginal de Cristo. Bueno, es lo que decimos nosotros. Aquí, ya lo mencionamos hace ratito al inicio, está en la concepción virginal de Cristo, que esto significa que no hay una paternidad humana, el único Padre es el Padre Dios. Ujú. No hay una paternidad humana. Entonces, en cuanto hombre, en cuanto verdadero hombre, para que estemos en sintonía con lo que vamos diciendo, en cuanto verdadero hombre, el Señor Jesús no es fruto, no es fruto de María de la unión de María y José, ¿no? Aquí nosotros hablamos de una intervención especial de Dios. ¿Cómo va a ser esto? Le dice la Virgen, ¿no? En Lucas lo encontramos. Dios va a descender sobre ti, te cubrirá la sombra del Altísimo. Entonces, aquí es donde abrimos el espacio para lo que dice la Sagrada Escritura. La Sagrada Biblia, sí, nos menciona entonces, por un lado, que Cristo fue concebido, subrayo esto, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Ahí está el primer elemento. Y esto, sí,
sucede en ese momento de la anunciación, donde entonces María es virgen. Así como puedan decir, es que no hay nada que lo asegure, pues tampoco hay nada que lo niegue. Sí. Esta parte primera no se puede negar, ¿eh? Que María es virgen al inicio, por lo menos al inicio, cuando se concibe a Jesús, esto no se niega. No hay forma de negarlo. Hay quienes digan que después de Cristo llevó más hijos, que después ya más, sí, lo que quieras. Pero aquí fíjense, el primer momento, María a virgen antes del parto, no se puede negar. No se puede negar. Aquí además, nosotros tenemos que recordar que hay una, se le llama así, anunciación también a José, cuando en sueños se le dice a José que el hijo que está esperando es de Dios. Entonces, también en esa anunciación a José se habla de esta concepción virginal, el hijo que espera, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta de ello. Y esto además que lo presenta San Mateo, ayuda a reafirmar justamente que San José es verdaderamente padre porque es el que en San Mateo aparece en la genealogía descendiente de David. Entonces, Cristo es descendiente de David por San José. Es una paternidad legal. Entonces, José lo que va a tener es eso. La recibes en casa, ¿no? Recibe pues ese anuncio y José le entra. José asume esa verdad. Sí. Entonces, ahí tenemos esta realidad. Luego, ya eso es lo que dice el dato de la escritura. Cuando empiezan a decir algunos amiguitos por ahí de esos que atacan esto, cuando ellos empiezan a decir que Cristo vino así, pero que ya en las culturas vecinas se decían cosas similares, que, claro, tú lo has dicho, ¿eh? Similares. Cuando incluso en la misma Biblia se habla que había mujeres estériles, son mujeres casadas. Son mujeres casadas. Son mujeres estériles, que es bien diferente a esto. Aquí, ante esos argumentos, es que en la Biblia, en los no sé qué, a ver, espérame. Aquí no debemos olvidar una cosa. María ni es anciana, ni es estéril, que quede claro. María no es una mujer ya casada, como ya se entendían todas las demás mujeres de las que incluso habla la Biblia. María, por eso entonces decíamos, ¿no? Ha hecho una elección y esa elección es su virginidad. Pero es que no pueda, ¿eh? No es que no pueda tener hijos. No es que no pueda tener hijos. Sí. Y ahí entonces ya a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia, perdón, los santos padres de inmediato hablarán de esta virginidad de María, esta concepción virginal de Cristo. Se va a hacer un tema donde se habla que es por obra, como decíamos, subrayamos, por obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es aquí lo que nosotros podemos sacar de este primer momento? Esta realidad de la virginidad de María antes del parto es lo que hablamos de la concepción virginal de Cristo. Ese es el elemento central, ¿eh? Al final María es quien es, por su participación, por eso decíamos, en la obra de Cristo. Bueno, aquí nosotros
tenemos justamente que reconocer que es una verdad cristológica que implica a María. Por eso decía que esto no se puede negar, ¿eh? Ay, sí, con el debido respeto, ¿no? Con el debido respeto. Ahora, si bien es cierto que la virginidad de María no es una condición para la encarnación, así como que si Dios dijera, es que voy a encarnarme, pero no, si está casada no puedo. No se puede, pues Dios puede todo, ¿no? Dios puede todo. Pero aquí al final, se hace más bien este detalle. Si se subraya que Cristo vino sin concurso de varón, aquí lo que se hace más patente en la intervención divina, en la intervención de Dios para estar con nosotros, es justamente, por un lado, su gratuidad. No podemos decir, es que como estaba San José, pues afuera se iban a ser el hijo, ¿verdad? No, no iban a ser ningún hijo si no intervenía Dios. De tal manera que no hubiera, vamos a decirlo así, que no hubiera el riesgo de decir, bueno, es que Cristo nació porque estaba San José, sí, que si no hubiera estado San José, no. Y del otro lado, así como se hace patente en esa intervención de Dios, se hace patente su gratuidad, también se hace patente de parte de Dios su deseo de la colaboración humana en sus planes de salvación. Porque si no, alguien pudiera haber dicho, bueno, últimamente, pues pudo haber nacido sin María, o sea, pudo haber llegado Cristo y ya, pero hubiera llegado sin ser hombre, excluyendo la participación de María, y aquí es lo que subrayamos. Al final, el hecho de que Cristo venga sin Padre terreno implica que solamente viene del Padre. Entonces, esto es la parte de la concepción virginal. María antes del parto. Vamos ahora con María durante el parto. Entonces, María permanece virgen durante el parto. Aquí por eso hay que cuidar, ¿eh? Cuando hacemos esas Aves Marías por santa devoción, que así se dice, ¿no? Las últimas Aves Marías en el Rosario, hay ocasiones en que ya se quiere como omitir, ya no se quiere como incluir estas expresiones, María Virgen antes, durante y después del parto, como si cayéramos en la tentación de decir, bueno, sí es virgen antes, pero después, quién sabe. No, para nada. Entonces, aquí, si se dice que María es virgen durante el parto, tenemos que ver su referencia a Cristo. Entonces, si allá hablábamos de la concepción virginal de Cristo, aquí hablamos del nacimiento virginal de Cristo. Una es su concepción y otra es su nacimiento. Entonces, aquí hay quienes quieren ver las cosas como muy materiales y quieren tener así casi como los estudios médicos de la Virgen después del parto, ¿no? Durante el parto, perdón, así como si hubiera habido un observatorio de parte de los médicos que la atendieron para ver si el himen se rompió, si hubo sangrado, si no hubo sangrado. Es que puede ser que a lo mejor no se rompió, porque no, ese tipo de discusiones aquí no entran, aquí no entran. Nosotros tenemos justamente
que darnos cuenta que si bien la Biblia no nos dice así algo cierto, no nos da una pista incluso para solucionar el problema, aquí es donde entra el valor de la tradición de la iglesia. ¿Por qué digo que el valor de la tradición? Porque nosotros recordamos que también las verdades de fe se van viviendo, se van celebrando. Y es acá donde también vienen esos criterios. Hay cosas que ya se viven, aunque no estén puestas por escrito, aunque no se haya dicho es más que es un dogma, pero ya se vive. Entonces, vemos por parte de los santos padres, si bien vamos a ver, poner aquí, la Sagrada Escritura les decía yo, pues no da pistas, ¿no? Pero después la tradición sí. En los santos padres ya justamente hay testimonios que hablan de que, dicen así, vea, negar la virginidad de Nuestra Señora de María en el parto, durante el parto, entonces tiene un riesgo. El riesgo aquí sería ir en contra del símbolo de la fe, del credo, del símbolo apostólico, símbolo de los apóstoles, el símbolo apostólico que nos dice que Cristo nació de María Virgen. O sea, al decirlo así, el credo, el símbolo de los apóstoles, y hay una verdad de fe. Entonces, pues, se tiene que corresponder de ello. Se tiene que ser coherente con ello. Aquí nosotros, entonces, detrás estamos tratando de afirmar la integridad corporal de, de Nuestra Señora durante el parto. Ujú. Bueno, aquí hay algunos autores que dicen más o menos, bueno, el que María tenga un parto normal, sí, entonces parece que no está peleado con la virginidad perpetua de María, sí. El que haya un parto normal, dicen algunos autores, ujú, no excluye la virginidad perpetua de Nuestra Señora, porque el problema aquí está siendo de que si quieres una lectura muy biológica, vamos a decirlo así, de que entonces en el momento en que María tiene a Cristo, entonces ya María ya deja de ser virgen porque ya quedó dañada su virginidad. ¿Cuál es el signo de la virginidad? Pues que no había sangrado y como ya sangró, nosotros tenemos que ir un poco más allá. No, no, no se trata, ¿no? Así como que de decir solamente el rasgo corporal, como si por el sangrado que haya podido tener María, ya ahí hubiera perdido la virginidad. Ahí entonces, estos autores estarían hablando de una especie de parto milagroso, ¿no? Esto, bueno, pues es algo cuestionable en ese sentido, como se quiere poner así. Pero tenemos que ir más allá. Nosotros tenemos que encontrar, bueno, teológicamente,
¿Qué significa esto, no? ¿Cuál es el valor teológico? Si vamos a hablar de Nuestra Señora, que es virgen durante el parto, recordemos, estamos hablando del nacimiento virginal de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo. Esa es la verdad que se está poniendo sobre la mesa. Entonces, se diría que el parto virginal, que es lo que nosotros estaríamos hablando de María, el momento del parto, ¿no? Ese es el durante. El parto virginal de María nos tendría que asegurar una especie de la integridad física, ojo, con la ausencia de dolor, con la ausencia de dolor. Y aquí es entonces donde algunos expresan, donde algunos manifiestan, pues esta verdad, ¿no? Donde se dice que María es virgen en la parte de las cosas durante el parto y que entonces, pues está aquí como la cuestión, ¿no? De cómo puedo afirmar, cómo puedo comprobar esta condición, esta realidad. Y aquí, pues nosotros tenemos justamente que decir, bueno, si hablo de la virginidad, tengo que hablar de la pureza de la Santísima Virgen. La pureza de María Virgen es justamente el momento en el cual, respetando su modelo original, es decir, no queda impuro, no queda contaminado, es donde ama justamente plenamente a Dios. El amar plenamente a Dios es entonces lo que permite para nosotros el decir, bueno, la Santísima Virgen María nos regala la oportunidad de hablar de esta presencia, ¿no? Eh, de un parto sin dolor. ¿Por qué? Porque cuando se habla de que hay dolor en el parto es porque se habla de la consecuencia del castigo que iba a haber, ¿no? Bueno, aquí nosotros, aquí nosotros tenemos que acudir, apoyados de Santo Tomás, ujú, a esta verdad. Lo pongo de esta manera, como parte de las reflexiones que se van haciendo. Entonces, Santo Tomás de Aquino nos lo presenta de esta forma, y esto ayuda. Bueno, ¿por qué tengo que hablar que María es virgen durante el parto? Bueno, porque el que nace, pues es Jesús, es el Hijo de Dios. Y dado que está naciendo el mismísimo Hijo de Dios, entonces este nacimiento, vamos a abordarlo desde Cristo, ¿eh? Este nacimiento virginal, aunque la Biblia no me lo mencione, no me lo dé, es, dice Santo Tomás, algo conveniente. Él habla de argumentos de conveniencia y lo pone así, mire. Dice entonces, bueno, voy a usar aquí entre comillas, ¿eh? En la eternidad hay un nacimiento, pero sabemos, lo estoy entrecomillando porque sabemos que en la eternidad no sucede esto, ¿no? Hay un nacimiento eterno, engendrado, no creado, ¿sí? Y esto es que el Hijo viene del Padre Dios. Engendrado, voy a ponerlo para que no lo perdamos de vista, ¿sí? El Hijo
Es consubstancial al Padre, ¿no? Bueno, el decir esto habla de que esto es incorruptible, es decir, que no se conoce corrupción, es decir, que no va a morir. Lo que es corruptible es lo que muere, ¿no? Es lo que se va echando a perder. Bueno, si hablamos ahora, o sea, si la comparación del nacimiento de Cristo en el tiempo, cuando se encarna, entonces aquí es donde entra la persona de la Santísima Virgen María, que colabora y se dice, es necesario, dice Santo Tomás, que se imite esa incorruptibilidad. Ujú. Si Cristo nace incorruptiblemente en la eternidad, pues también tiene que ser así en este tiempo, en este mundo. Ujú. Ahí está el primer argumento de conveniencia. Dice después Santo Tomás, un segundo elemento. El verbo, sí, Cristo, viene a curar, viene a sanar nuestras enfermedades, nuestros males, ¿no? Viene a sanar, dice él, nuestras corrupciones. Entonces, por este motivo, y esto es muy sencillo, por ello, al nacer Cristo, el verbo, es conveniente, recordemos que estamos en argumentos de conveniencia, es conveniente que no lesione a su madre, que no le haga daño. Fijémonos aquí como incluso Santo Tomás da este argumento, pero pensando en lo físico, ¿no? Y un tercer argumento que nos regala el doctor Angélico es que entonces Cristo viene justamente a cumplir ese mandamiento que se ha dado, ¿no? Cristo, sabemos en la escritura, se nos manda honrar a nuestros papás. Entonces, como Cristo manda honrar a nuestros padres, ujú, por ello al nacer, no sé, siguiente argumento de Santo Tomás, por ello al nacer, honra, santifica a su madre. ¿Y cómo la honra? Pues justamente con un nacimiento incorruptible. Es entonces la forma, ¿no? Es la manera, es la manera. Nos damos cuenta justamente de esta realidad. Bueno, esto es lo que se refiere a María Virgen durante el parto. Y ahora vamos a ver la virginidad de Nuestra Señora después del parto. Aquí nosotros estamos hablando de su virginidad para siempre, es decir, de su virginidad perpetua. La virginidad perpetua. Entonces, vemos por un lado que Cristo
fue engendrado, no creado. Vemos que Cristo después se encarna por obra del Espíritu Santo. Mm. Y ahí entonces lo que se nos está dando a entender es este papel de María en la encarnación. Eso nos ya queda claro. Pero ahora queda la pregunta, bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa después con la Santísima Virgen María? El que no haya conocido varón, bueno, sí, ya vimos, es antes del parto, vemos ahorita cómo es durante el parto, pero después, sí, el problema es este, el problema es este. Después del nacimiento de Cristo, después del nacimiento de Cristo, ¿tuvo relaciones María con San José? Aquí es donde podemos decir, está el meollo del asunto. Ay, padre, es que resulta que ahí es más padre, en la Biblia ahí dice, ¿no? Que Jesús tuvo más hermanos, los hermanos de Jesús. Es un temita que luego los hermanitos separados, ¿verdad? Cómo pescan, cómo empiezan ahí a tomar. Entonces, hay textos que hablan de esta verdad. Recordemos que, en primer lugar, que la Biblia no está interesada en platicarnos la historia de María, ¿eh? La Biblia nos viene a contar las cosas de Dios, de Cristo, ¿no? No está narrándose la vida de la Santísima Virgen María. Por eso, entonces, vamos a ver que no encontraremos así muchos datos escriturísticos que hablen de esa virginidad de María después del parto. Pero sí podemos tener elementos que nos permitan hablar de la virginidad después del parto. Bueno, el término griego adelfos, ujú, para hablar de los hermanos, así se dice, tiene su origen, ujú, en otro término hebreo. Ah, ese es el término hebreo. Y en la Sagrada Escritura, que es donde viene pues, este origen, desde el hebreo se pasa al griego y así en los idiomas, aquí este término, ja, que puede ser hermano, pero es un término que puede justamente hablar de un pariente, que puede sí hablar del hermano de sangre, claro, tendría que ser eso lo primero, ¿va? De un hermano carnal, de un pariente próximo. Y es que, por ejemplo, en la Biblia no hay una palabra para hablar de los primos. Sí, eso es interesante, ¿eh? La Biblia no tiene término, no tiene una palabra para decir primo, por ejemplo. Y esto es entonces lo que nos da la pauta, porque en la misma Biblia vemos que esta palabra, hermanos, adelfos, ajá, se usa en varios sentidos. Es un término polivalente. Bueno, cuando vengan estas cuestiones, cuando vengan estas cuestiones, pueden ayudar estos textos. San Marcos 6:13.
se habla de que Jesús, el Hijo de María, él, él. Usar el artículo él habla ya, da la oportunidad de decir que es el único, porque si no hubieran dicho un hijo, Jesús es un hijo de María. Es decir, Jesús es un hijo de María es porque hay otros, uno de tantos. Pero cuando se dice él, da la especificidad. Después nosotros tenemos otro texto de Marcos, capítulo 15, versículo 40. Un texto de Mateo 27:56. Ujú. En estos textos se habla de hermanos y hermanas de Jesús, hijos de María, pero también aquí hay un término interesante, que al estar al pie de la cruz, sé que acompañan a Jesús a su muerte, se encuentra entre las personas que acompañan a Cristo, María, la madre de Santiago. O sea que hay otra María. Entonces ahí también, ¿no? Pero el más interesante de todos es este, hermanos. Juan 19, 26, 27. Cuando Cristo dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, Juan, ahí tienes a tu madre. Y entonces, bueno, si hay más hijos, pues que sean ellos los que se lleven a su mamá, ¿no? Para que la cuiden. No se le deja la mamá a una persona que no es hija. Entonces, bueno, aquí nosotros podemos decir al final y al cabo que hay textos, si bien que directamente no nos hablan de la virginidad perpetua de María, si hay textos que nos permiten afirmarla. Por supuesto. ¿Qué es lo que queremos decir? Bueno, cuando hablamos ya de lo que es el significado teológico, aquí lo que se va a subrayar y que por supuesto es coherente con lo que enseña la Escritura, es que entonces hay una consagración de María, hay una dedicación total, absoluta de María a Dios. No fue una consagración nada más para un rato mientras nacía el hijo, es una consagración perpetua, es una consagración absoluta. Y esta consagración, por eso es la virginidad perpetua. De esa manera, María hace su opción, vive totalmente, vamos a decirlo así, totalmente entregada a la misión de Dios. Ujú. Y ahí es justamente cómo esta consagración virginal es la forma, es la manera en la cual ella va a desarrollar, va a ser su forma de realizar la maternidad, esa maternidad. Ujú. María, podemos decir nosotros, en el momento de la anunciación, ha tenido una experiencia única de Dios. Ha tenido una experiencia que la marca para siempre, ¿no? Es que imaginémonos eso, ¿no? Es una experiencia fuerte, intensa, única de Dios, de cuánto, ¿no? La ama Dios a ella. Entonces, esta experiencia
La marca, caray. La marca es única, es excepcional. Entonces, por esa experiencia, María justamente, ¿no? Hace su consagración virginal. Y de hecho, desde ahí se viene haciendo como una especie de modelo. Porque entonces esta consagración virginal nos da la oportunidad de poder hablar de una plenitud de amor, porque he sido amado, por eso amo. Así podemos decir, María renuncia incluso a tener más hijos por ese grandísimo amor. San José, en todo esto, sí, solamente mencionarlo, ¿verdad? También entonces participa de todo esto. Y esta misión que Dios le concede, por eso es que conocemos a San José como el custodio de María, del Hijo, es el esposo, ¿no? Esa custodia lo constituye también a José un esposo virginal y le da la misión de la paternidad respecto a Jesús. Entonces, nos damos justamente cuenta, ujú, que María ha sido santificada total y absolutamente, como justamente se constituye María como virgen también después del parto. Bueno, esos son los tres elementos. No he querido terminar, ya me extendí un poquito, pero no quería yo terminarlo, dejarlo pendiente, perdón, hasta terminarlo, para que amarráramos las tres piezas. María Virgen antes, durante y después del parto. Partimos, recordemos, la virginidad es una consagración de Nuestra Señora, por un lado, pero lo importante y más fuerte es esto, María como signo de la presencia de Dios, de este Dios que la asume para hacerla también colaboradora, para hacerla partícipe justamente de esta misión que el Señor, que el Señor presenta. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y ya les recuerdo, si hubiese alguna pregunta, alguna duda, si Dios da licencia, la próxima semana la resolvemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre bueno, te agradecemos porque nos has regalado a María como madre. Ayúdanos a aceptar también como ella tu voluntad. Ayúdanos a consagrarnos también como ella enteramente a ti, para que desde nuestra familia, desde nuestro estado de vida, podamos también nosotros hacer presente a tu Hijo, siendo dóciles a la experiencia del Espíritu Santo. Que la Santísima Virgen María sea para nosotros también quien nos aliente y nos anime a vivir nuestra dedicación, nuestra consagración a ti. Te ofrecemos todo el esfuerzo que vamos realizando, Señor, por quienes hoy más te necesitan. Y Dios Todopoderoso les bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañen hoy y siempre. Amén.